Cadena SER Andalucía. Buenas tardes, avance de noticias de Andalucía en la SER. Nuevo posible caso de violencia de género en Andalucía. La familia de la mujer encontrada sin vida en Linares, junto a un contenedor con evidentes signos de violencia, afirma que el autor confeso del crimen tuvo una relación esporádica y que tras romper con ella no dejaba de acosarla para que volvieran juntos. La fallecida se llamaba Benita, de 58 años. Su hermano es Juan Francisco Corral. Por lo visto han tenido algunas discusiones y tal, y hace unos 7 meses aproximadamente, él se saltó por la valla, por el balcón y le quemó el piso. Entonces ella interpuso una denuncia y la verdad, bueno, pues no se ha llegado a nada. Anoten además que hayan un cadáver en una playa de Cabo de Gata en Almería que podría ser de uno de los 2 jóvenes desaparecidos tras zarpar el pasado viernes en una embarcación desde El Ejido. A la espera de conocer los datos de la COVID de hoy, el drama de las residencias de mayores no cesa. El último episodio trágico nos llega de una residencia de Chiclana donde 22 ancianos han fallecido por un brote declarado hace 2 semanas. Hay otros 79 residentes contagiados y el alcalde de este municipio gaditano, José María Román, acusa a la Junta de haberle ocultado la gravedad de la situación. Y no tenemos ninguna información. Francamente es complicado el que podamos colaborar, el que se pueda actuar, el que se pueda tomar medidas para ayudar en todo lo que tenemos que hacer en esta lucha contra el coronavirus. Hay una falta de información total. A todo esto arrecian las críticas al consejero de la presidencia de la Junta, Elías Bendodo, por preguntar al Gobierno central cuántos muertos más son necesarios para ampliar el toque de queda. La delegada del Gobierno de Andalucía, Sandra García, recordamos, tildó ayer de inmoral usar las víctimas para confrontar, a lo que hay que sumar las reacciones de los partidos de la oposición. Desde el PSOE, el portavoz José Fiscal acusa por Twitter a Bendodo, al que define como el manijero del presidente Moreno, de cometer la indecente ruindad de usar los muertos por la COVID y señalar al Gobierno de España. La falta de vergüenza y de escrúpulos tiene las patas muy cortas, concluye Fiscal. Y desde Adelante Andalucía, el coordinador general de Izquierda Unida, Tony Valero, lamentaba el comportamiento descorazonador de Bendodo para tapar que su plan en esta tercera ola no está funcionando. No puede el gobierno andaluz esperar más para cerrar perimetralmente los municipios, cerrar la actividad no esencial y reforzar la atención primaria. Si este gobierno andaluz sigue esperando, sigue mirando, no pone pie en pared, vamos a pagar caro en vidas humanas esta irresponsabilidad. Porque ya Andalucía es líder en el aumento de la incidencia acumulada. Ya en enero en Andalucía ha aumentado esta incidencia acumulada en un 579%, en el resto del país un 209%. Por tanto, el plan del señor Moreno Bonilla no está funcionando. Sobre la pandemia, una encuesta del Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la propia Consejería de Presidencia, detalla que más del 93% de los andaluces respaldan las medidas de la Junta ante el avance de la pandemia, como el cierre de provincia, las limitaciones de reuniones o el cierre del comercio y la hostelería a las 6 de la tarde. Asimismo, el 81% de los andaluces encuestados se vacunaría. Más noticias de Andalucía en hora 14 a partir de las 2:00.